Ahora sí, muy bien. Estamos en Colosenses 3. Vamos a leer desde el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muy interesante estas palabras dirigidas a los siervos, los esclavos y a los amos. Es interesante meditar en la verdad de que el trabajo que los siervos hacían para sus amos era un trabajo que podría permitirles lograr una cierta recompensa y herencia en el futuro, en el cielo. En otras palabras, el trabajo secular no es simplemente algo que uno debería aguantar, pensando que el trabajo en la iglesia es el trabajo que merece una recompensa eterna y lo demás no. Al contrario, todo lo que hacemos, y Él lo va a decir, Dios nos va a decir, todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. Así que vamos a continuar con las notas. Dios mediante, vamos a terminar el estudio hoy, el libro de Filemón. Hay poco para hablar de Colosenses, pero hay un buen trozo para mencionar de Filemón. Así que miren sus notas, el número 3 en las notas, la palabra que debemos memorizar. El creyente que falta la sabiduría de Dios para poner estas cualidades necesita meditar en la palabra de Dios, de donde recibimos nuestras enseñanza y sabiduría. Enseñanza y sabiduría. La nueva vida que vestimos es una vida donde la palabra de Dios mora en nosotros. Sacamos toda la sabiduría de Dios de la palabra de Dios. La palabra nos instruye cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. No solamente en la iglesia, pero también en la casa, en la calle y aún en el trabajo. La palabra de Cristo, miren sus notas, es algo general, que no solo se refiere a las palabras literales de Cristo en la tierra, sino también al Nuevo Testamento en general. No solo las palabras literales de Cristo en la tierra cuando Él estaba en la tierra, pero también el Nuevo Testamento en general. La palabra more es de la palabra morada, que significa vivir en una casa.
La palabra de Dios debería morar en nosotros en abundancia. Debería salir de nuestra boca, en nuestra conversación. No sé la última vez que compartiste algo que leíste en tu Biblia que te llamó la atención, despertó alguna duda, te causó algún momento de meditación y querías saber un poco más, o por ahí te llamó la atención y te dio mucho gozo, una promesa o alguna provisión de Dios. Debería abundar en nosotros y debemos asociar la palabra de Dios con la vida continuamente. ¿Se acuerdan en Hechos cuando Pablo insultó un hombre, lo acusó mal y el soldado dijo, ¿cómo vas a insultar el sumo sacerdote o una persona de importancia? Inmediatamente Pablo dijo, avergonzado, uy, no sé, no sabía que era un sacerdote o algo, dijo, porque escrito está. Y enseguida citó un pasaje de la Biblia asociado con lo que él había hecho. Así que así debemos vivir en esta vida. Miren en sus notas, el creyente debe permitir la palabra de Dios vivir en su corazón y tener una libertad de aún gobernar su vida, totalmente sujeto a la palabra de Dios. Uno logra esto cuando memoriza y medita en la palabra de Dios. Santiago dice, recibir con mansedumbre la palabra. ¿Alguien se acuerda cómo lo describe la palabra? Implantada. Implantada, exactamente. 10 para la prueba, Eliana. Implantada. La palabra implantada es la palabra injertada, como uno que tiene un árbol, hace un injerto de otra fruta o otro árbol y lo corta y lo pone ahí y da fruto, ese es un frutal, aunque no es de ese árbol. Y esa es la idea de la palabra implantar, la palabra que meditamos y que forma parte de nosotros y puede dar fruto. La razón por la cual muchos no dan fruto es porque no conocen muy bien la palabra. Más o menos saben algo de la palabra, pero no está abundando en su mente, en su corazón. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, produce un corazón alegre, un corazón alegre. Por eso dice que abunde en nuestro corazón, dice cantando con gracia en vuestros corazones. Cantar, cuando uno cante, porque está contento la persona. Se manifiesta en canciones. Los salmos es una referencia a los salmos en la Biblia. Himnos son canciones escritas por creyentes como tenemos nosotros. Y canciones espirituales es una palabra general que hace énfasis en el hecho de cantar una canción que es espiritual en vez de secular. En vez de secular. Nuestras canciones deben exhortar e instruirnos. Las canciones deberían exhortarnos e instruirnos. Es algo interesante cuando gente viene a nuestra iglesia y en nuestra iglesia Morón cantamos himnos únicamente. El comentario de algunos es, qué lindo cantar los himnos, que hace años que no los canto, está lleno de buena enseñanza y cada estrofa, cada línea tiene una referencia o una enseñanza distinta.
y eso me anima cuando mencionan eso. En aquel entonces pusieron enseñanzas a una canción o ritmo. Es un desafío a nosotros de cuidarnos de las canciones mundanos y seculares. Vemos también la importancia de la doctrina en nuestras canciones. Tienen un afecto muy significante en nuestra vida espiritual. Si estamos cantando canciones que realmente no son bíblicas, por supuesto va a afectar nuestra forma de pensar o nuestra forma de creer, nuestra fe. Miren, en todo lo que hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dios no considera que la vida de un creyente puede ser dividida en dos partes, lo secular y lo espiritual. Pero para Dios todo debe ser espiritual. Hasta el trabajo más insignificante debemos hacerlo para Dios. No importa lo que es, todo lo que hacemos, debemos hacerlo para Dios. Lo mejor posible, con diligencia, con excelencia, debemos hacerlo para Dios. La tentación es cuando la autoridad no está mirando, hacerlo de una manera, y cuando la autoridad está mirando, hacerlo de otra manera, con más energía, más excelencia, cuidándonos, mirando al que nos está mirando. Pero no, deberíamos recordar que el Señor siempre está mirando a nosotros. Madurez espiritual en los versículos 18 al capítulo 4, 6. En esta sección hay varias exhortaciones específicas en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, en nuestra relación con Dios, en oración y en nuestro trato para con el incrédulo. En todas estas relaciones debemos actuar de una forma madura. Una forma madura. Versículo 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es uno de los deseos de Pablo en escribir esta carta, presentarles maduros en Cristo. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, el deseo de Pablo, capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre lo que él está haciendo a través de la carta, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, porque los exhortaba y los enseñaba para presentarlos maduros delante de Cristo. Y esto es el propósito de Pablo en esta porción. Así que ahora va a desplayarse un poco en las relaciones familiares. Esta sección es muy similar a la enseñanza que Pablo compartió con los efesios. Las mujeres deben someterse a sus maridos en el Señor. Noten que me río porque justo mi señor entró en la pieza. Así que si no les miro a ustedes y miro a mi esposa, ya saben por qué. Ay, ay, ay. Las mujeres deben someterse a sus maridos en el Señor. Noten que hay una referencia a Dios, en todas las exhortaciones a los que tienen que obedecer la autoridad. Él va a hablar con la mujer, con los hijos y también con los siervos
que deberían obedecer a las autoridades que están sobre ellos delante de Dios, y hay una referencia a obedecerles a ellos como a Dios. La mujer dice, la mujer está sujetas en el Señor. Hijos, obedeced porque agrada al Señor. Siervos, obedecer temiendo a Dios. Es por nuestra relación con Dios que debemos obedecer la autoridad sobre nosotros. Y podemos sacar la conclusión de esta enseñanza, como dice en Romanos 13, toda autoridad está establecida por Dios. El gobierno, la autoridad de la policía para poner orden, la gendarmería y todos. Entonces, si estamos resistiendo, si estamos desobedeciendo, si estamos rebelándonos contra esas autoridades, estamos rebelándonos contra Dios. Y acuérdense que cuando Dios guió a Pablo a escribir estas palabras, uno de los reyes más malvados en la historia estaba reinando sobre Roma y sobre toda la tierra que fue gobernada en ese momento por el César, digamos, y realmente no era muy agradable. Algunas iglesias fueron perseguidas. El mismo apóstol Pablo en un tiempo fue perseguidor de la iglesia. Algunos murieron y Dios está instruyendo a su iglesia a hacer caso y obedecer y estar sujeto a las autoridades, que no es simplemente el hecho de obedecer, está hablando también de la actitud, de reverencia, de tranquilidad, de tener una buena actitud. Muy bien. El marido debe amar a la esposa y no ser áspero con ella. Es interesante la inclusión de esa advertencia, de esa corrección, de amarla y no ser áspero. Áspero significa amargar o irritar. Amargar o irritar. El esposo no debe tratar a la esposa en una forma amargada o irritada. El esposo debería tratarla bien, debería amarla y proveer para ella y con una buena actitud, no con amargura, enojo, con mala cara. Debería amar a la esposa, a la familia, va. También menciona como en Efesios que los hijos deben obedecer a los padres en todo, obedecer a los padres en todo. Y mi convicción, mi interpretación de las escrituras es, mientras que el hijo está en la casa, que no hay un límite de edad en esto. No es que, bueno, tiene que obedecerle hasta ser mayor de edad, los 18 años o 21 años. Mientras que está en la casa, debería guardar y respetar las indicaciones de los padres. Eh, Sé que la tendencia y la tentación es querer, digamos, vivir su vida aparte, como si estuviera viviendo en su propia casa, en el sentido de estar solo, guardar sus horarios, pero nosotros que tenemos más de 60 años, cuando estamos con nuestra familia, ahora mi madre falleció
hace 2 meses y mi suegro también. Pero mientras que estamos con ellos, cuando salíamos, siempre le avisamos a dónde íbamos, cuándo íbamos a volver, estamos en contacto, no lo tomamos como algo malo, como que si me preguntaba mi madre o mi suegra, mi suegro, ¿a dónde van? No respondimos con, bueno, pues soy grande ahora, ¿cómo me vas a pedir? Yo voy y después vengo es una falta de respeto. Uno debería mostrar respeto a sus padres, no importa la edad. Y mientras que está viviendo en la casa, dependiendo en ellos, debería respetarlos y obedecerles en el sentido que si ellos ponen algunas reglas de horarios o quieren que les comunique a dónde van, qué están haciendo, que uno no debería rebelarse contra ellos, sino respetarlos a ellos. Hay una exhortación del Padre. Perdón, en la segunda oración, en ese párrafo, dice, el motivo de obedecer a los padres es porque es algo que agrada al Señor. Y es importante recalcar eso, porque los hijos deberían obedecer a los padres, porque Dios lo ve y le agrada cuando hay obediencia. O sea, en otras palabras, no es que, bueno, hay que obedecerles si ellos te tratan con respeto. Hay que obedecerles cuando ellos te respetan a vos. Por ahí alguno tiene algún padre incrédulo que no se expresa con mucho cariño o mucho respeto, pero eso no justifica rebeldía. Hay que obedecer para agradar a Dios. Hay una exhortación, miren esto, al padre de no exasperar a su hijo. Esta palabra es similar a la palabra áspero en la exhortación anterior. Significa provocar o irritar. Provocar o irritar. A veces el hombre de casa se descuida en su forma de expresarse y puede expresarse de una manera muy áspera, de una manera como que está intentando imponer su autoridad con amenazas o con un genio chocante, cortante. El creyente no debería expresarse y le digo más, a veces lo que despierta la rebeldía de los hijos es la mala actitud que un padre expresa hacia sus hijos. Así que está exhortándoles a cuidar hasta su actitud y de tratarlos con respeto. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, a veces hay padres que tratan a sus hijos con una falta de respeto que jamás harían a otro adulto. Y por ahí piensan que por ser niño o adolescente, como que tiene el derecho de hablarle mal. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Que jamás hablaría a un adulto de esta manera. Debería fomentar un respeto mutuo entre el padre y los hijos, hablándoles con respeto. Muy bien. Un esposo y padre tiene la tendencia de hablar ásperamente y provocar a sus hijos, causando una exasperación y un espíritu de desaliento. Y es tremendo pensar en eso, ¿no? Que puede ser la causa o la responsabilidad del padre de causar un desaliento o una mala actitud en el corazón
de su propio hijo porque le hablan mal, le habla con una falta de respeto. Ellos son almas también, son seres humanos y por tener 7, 8 años no da el derecho a nadie a tratarlos como si no eran personas, como si fueran animales. Porque a veces uno a un animal, un perro, uno lo grita, lo patea o le trata mal porque le está molestando. Miren las relaciones laborales en los versículos 22 al 4:1. Una de las razones de las relaciones más difíciles para los creyentes en el Nuevo Testamento eran las relaciones entre el esclavo y el amo. Los amos incrédulos eran muy exigentes, duros y sin misericordia. Sin misericordia. No eran nada amables con ellos, sin embargo, los siervos tenían que obedecerles en todo con corazón sincero, o sea, de corazón. Dios le indica a Pablo a escribir a los colosenses, de corazón. Versículo 3, 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dios está mirando, Él está al tanto, Él sabe cómo le está tratando. La motivación del siervo tenía que ser su amor para Dios y el conocimiento de que un día Dios les recompensaría en el cielo, les recompensaría en el cielo por todo su trabajo aquí en la tierra. Sirviendo a su amo era servir a Cristo. Eso debería abrir un panorama muy amplio al creyente, recordándoles que no hay una vida secular y una vida espiritual. Debemos vivir para Dios en el lugar donde nos toca, esperando en la fila para pagar un impuesto, caminando a hacer alguna compra, trabajando en una fábrica 8, 10, 12 horas, un policía cristiano en la calle, tratando a la gente, todos los rubros de trabajo en cada momento, cada lugar. El creyente que era un amo de esclavos tenía que tratarles con justicia, haciendo lo que era recto. Ellos no tenían derecho de abusarles a los esclavos, sino que tenían que tratarles como seres humanos. Dice en el versículo 23, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, hablando al esclavo, exhortándoles a hacer todo su trabajo, limpieza, cocina, lavar la ropa o trabajar en los campos, lo que fuera. Es interesante en Estados Unidos, como en muchos países, hubo una época cuando había muchos esclavos, y trabajaban en los campos, verano, invierno, llovía, lo que fuera.
Y lo hermoso de la historia es que muchos de esos esclavos que sufrieron tanto eh, fueron creyentes y hasta como que inventaron una especie de coros de música que cantaban y cantaban todo el día en los campos. Cantaban canciones al Señor, canciones que levantaban su esperanza, que les daba aliento y ánimo, que muchas canciones hablaban del cielo y de Dios y de su amor. Hay muchísimas, que son, en Estados Unidos lo llaman espirituales, eh, y sin música de instrumento, pero cantaban y cantaban muy, muy bien, a capella durante el día. Y muchas veces a la noche tenían un tiempo de oración, una reunión donde alguien predicaba la palabra y les alentaba a hacerlo para el Señor. Y es interesante, muchos de los amos, según la historia, que les trataban muy, muy mal cuando estaban por morir, estaban aterrizados de morir y intentaban arreglar sus cuentas rápidas con los esclavos, fingiendo o pidiendo una especie de perdón. Y es terrible pensar en lo que muchos de esos amos malos sufrieron o sufrirían en el infierno durante muchos, muchos años. Y estos esclavos que hicieron su trabajo para el Señor, la recompensa que habrá recibido en el cielo cuando entraran a la presencia, porque lo hacían para el Señor. Miren sus notas. Estas relaciones entre esclavos y amos es comparable con las relaciones hoy día entre empleados y dueños de negocios. Antes de seguir con esto, quiero marcarles algo que siempre me llama la atención. ¿No es interesante que cuando habla a los amos creyentes en la Biblia, que no les dice a ellos qué hacen con esclavos? Está mal tener esclavos. Deberían largar los esclavos. No, no les dice eso. Les dice que deberían tratarlos con respeto y no amenazándoles, no tratándoles mal. Y tampoco dice a los esclavos que sería justificado que los esclavos se rebelen contra sus amos y que escapan. Me dicen los historiadores que había tantos esclavos en el tiempo de la Biblia, miles y miles y más de 1 millón de esclavos en esa zona, que se hubieran levantado en rebeldía contra sus amos, pudieran haber causado un gran problema y podrían haberse peleado para librarse. Pero es para pensar que Dios, detrás de Pablo, le guía a escribir a los siervos a hacer su trabajo como para el Señor, y que los amos amen a sus esclavos y que los traten con dignidad. Pero vamos al día de hoy. Hay una relación entre la esclavitud de aquel entonces. Acuérdense de Efesios, que hablamos también de esclavos libres, que sería como el empleado hoy para nosotros. Los empleados hoy pueden recibir buena enseñanza, mucha enseñanza de lo que Dios dijo a los esclavos en aquel entonces. Miren sus notas. El creyente como empleado debe trabajar obedeciendo a su dueño con una actitud correcta. El creyente como dueño debe tratar a sus empleados con justicia
y rectitud. En capítulo 4, versículo 1, habla de los amos. Amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Acuérdense que el Señor está mirando y observando su trato a sus esclavos. Ahora miren los versículos 2 al 4. Otra área donde tenemos que madurar es en la área de la oración. Pablo está compartiendo temas rápidos con los colosenses. Habla poco de la esposa, poco del esposo, de los hijos, de los amos, y ahora va a hablar del tema de la oración. Una indicación de madurez espiritual es una perseverancia en la oración. Es perseverancia en la oración. Para ser maduros hay que perseverar en la oración. Y para mostrar nuestra madurez hay que perseverar en la oración. Si un creyente está perseverando, continuando, siguiendo la oración, es maduro. La palabra perseverar significa dar atención continuamente a algo. Dar atención continuamente a algo. Cuidar de algo constantemente. Cuidar de algo constantemente. Tenemos que continuamente dar atención y cuidar de nuestra vida de oración. Debemos velar con acciones de gracias, continuamente expresando gratitud en la oración. No solamente tenemos que vigilar cuánto oramos, tenemos que vigilar cómo estamos orando. No estamos llegando a Dios todos los días con una lista como cuando vamos al mercado, ¿no? A buscar algo. Bueno, Señor, te pido que me des esto, aquello, el otro, y que presentamos nuestra lista de lo que queremos que Él nos dé a nosotros. No, debemos pensar en lo que Él ya nos ha dado y lo que Él es y dar gracias a Él por lo que es y lo que nos ha dado. Miren sus notas. Pablo menciona la necesidad de orar por él y sus compañeros que estaban con él, quienes predicaban la palabra de Dios. Tenían que orar para que Dios abriera puertas para predicar la palabra, o sea, oportunidades para predicar. Pero no solo las oportunidades, no solo las oportunidades, sino también las palabras necesarias, las palabras necesarias. Las palabras necesarias y adecuadas para poder manifestar a Cristo como el Salvador. Pablo dependía en las oraciones de los colosenses. Cuando él dice en versículo perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Qué interesante, es muy parecida la oración o las peticiones que pidió en Efesios, donde pide que Dios abra puertas y que Él pueda manifestar el mensaje. No, aún después de años en predicar el evangelio y la palabra de Dios, él no sentía, bueno, ya tengo esto, ya entiendo, ya tengo mi bosquejo, mi plan, mi manera de expresar el mensaje. No, él pide, por favor, que
que pueda manifestarlo, que pueda comunicarlo de una manera correcta y poderosa, y que Dios use este mensaje. Estaba totalmente dependiente en Dios, confiando en Dios. Ahora vemos la conclusión. En esta última parte de Colosenses, Pablo da conclusión a su carta informando de su situación. Perdón, pastor. Sí, Creo que me parece a mí que se salte una parte, al sí. punto 4. Yo quería saber si estaba prestando Perdón. atención. No, me equivoqué. Sí, debemos salpicar las conversaciones, perdón, la otra, la relación con incrédulos. Los creyentes tienen que cuidar su conducta y ordenar sus pasos con cuidado para con los de afuera. Es una referencia de los creyentes para con los incrédulos. Todos los incrédulos están fuera de la familia de la fe. Necesitan sabiduría para redimir el tiempo. La palabra redimir significa comprar con un precio. Necesitan usar sabiamente cada oportunidad de testificar por Cristo sin perder una oportunidad. Las palabras deben ser con gracia, amable y agradable a los incrédulos, sazonado con sal. Sazonado con sal. Debemos salpicar las conversaciones con palabras y verdades espirituales que despierten interés espiritual en los incrédulos. Palabras y verdades espirituales. Como la sal, que uno añade la sal para aumentar el gusto, o mejor dicho, para hacerlo más gustoso, digamos, la comida. Debemos sazonar en nuestras conversaciones referencias, versículos, verdades espirituales para despertar el interés en la gente con la cual estamos hablando, los incrédulos con el cual estamos hablando. Uno sazona la comida con sal para darle mejor gusto y hacerla más sabrosa. La sal aumenta mucho el deseo de comer. Debemos hablar con los incrédulos en una forma que es siempre amable y agradable, buscando oportunidades de compartir verdades espirituales con el deseo de despertar un interés o deseo espiritual de ellos en cosas espirituales. Una de las maneras en que Cristo ministraba a la gente fue a través de las preguntas. Preguntó a la mujer samaritana acerca del agua, si podría, expresándole a ella si ella tomara del agua que él la ofrecía, que no tendría más sed. No fue directamente una pregunta, pero fue una manera de despertar en ella un poco de interés y presentar las cosas espirituales. Y Pablo, cuando estaba predicando, veía un altar al Dios no conocido y empezó la prédica hablando de ese Dios no conocido para despertar el interés. Y es interesante cuando uno conversa con alguien de la palabra de Dios, no entrar directamente
hablándoles necesariamente de Cristo, que no está mal si la oportunidad se da, pero tratando de buscar alguna oportunidad de saber de dónde vienen ellos o qué piensan ellos acerca de la Biblia, acerca de la vida eterna, acerca de las religiones, acerca de cómo saber la verdad, si podemos saber la verdad, cómo podemos saber e ir sembrando semillas de la verdad de Dios, hablando con familiares, con amigos, no simplemente entregando alguna invitación a la iglesia, pero intentando realmente saber qué creen, qué piensan. Y luego de pensarlo, de que ellos te lo explican, preguntarles a ellos. Si alguien dice que creen en el Gauchito Gil, uno puede decir, ¿y qué piensa? ¿Y por qué piensa lo que piensa? Y normalmente te van a decir, bueno, yo hice una promesa y pasó, así que debería ser que el gauchito me ayudó. Y uno puede decir, ¿y estás seguro que él te ayudó? Puede ser que otra persona, otra cosa te ayudó a ir haciendo preguntas, despertando ese interés y tratando de sacar alguna conclusión. Miren que Pablo comparte su situación, los versículos 7 al 12. Pablo mandaba a Tíquico con un hermano amado y fiel hermano en el ministerio. Él era de la provincia de Asia y Pablo le mencionó en Timoteo y también en Tito. Pablo le mandó a Colosas con el propósito de informarles de sus condiciones y también consolar y animarles en su corazón. En versículo 7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Miren sus notas. Onésimo era el esclavo de Filemón, que Pablo ganó por Cristo en la cárcel, en Roma. Onésimo era de Colosas y volvía con Tíquico, quien llevaba esta carta a los colosenses y la carta a Filemón. Aparentemente Filemón era un integrante de la iglesia en Colosas. Y Onésimo era un esclavo que había escapado de Filemón y se convirtió a Cristo y estaba volviendo. Parece que se escapó de Filemón, su amo, que era común en aquel entonces. Los esclavos incrédulos buscaban alguna oportunidad de salir, de escaparse. Y Pablo le ayudó a conocer a Cristo, lo engendró en sus prisiones, dice el libro de Filemón, en la carta a Filemón. Entonces Pablo está mandándole de vuelta. Aristarco era de Tesalónica y acompañaba a Pablo en su tercer viaje misionero. Siendo un compañero de prisión, probablemente significa que él también era un prisionero por predicar el evangelio. Era un compañero de prisiones. Marcos, el sobrino de Bernabé, era un compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Después era el hijo de Pedro, aunque Marcos abandonaba la obra en su primer viaje, aquí Pablo le encomendaba. Y la restauración de él se menciona que fue restaurado en el libro de Timoteo, en 2 Timoteo. Jesús era un nombre común entre los judíos.
Estos tres eran una fuente de consolación y fuerza. Consolación y fuerza para Pablo en sus prisiones. Por eso dice en versículos 10 y 11, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fue a vosotros recibirle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Estos tres hombres eran un consuelo para él. Muchas veces Pablo mencionaba la falta de obreros o la falta de compañía. El hecho de que él diga, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, es como una referencia al poco fruto o a los pocos hermanos creyentes judíos que acompañaban a Pablo y estaban dispuestos a sufrir por causa de Cristo. No vayan a pensar de que el apóstol Pablo en su tiempo era muy diferente que hoy, que había muchos trabajadores, muchos obreros, iglesias llenas y con muchos creyentes, como que, bueno, los mejores días eran los días en el Nuevo Testamento. Lástima que no estamos viviendo en el Nuevo Testamento, donde podemos tener iglesias grandes, congregaciones grandes, muchos obreros, mucha gente comprometida. Él también sufrió lo que nosotros sufrimos. La falta de compromiso, la falta de fruto y la tristeza de invertir tiempo en gente que dura por un tiempo y después se aleja de Dios, se enfría espiritualmente. Hay pequeñas referencias aquí en 2 Timoteo. Miren en sus notas, versículos 12 al 13, la oración de Epafras. Epafras era el mensajero que llevaba la ofrenda y él oraba con el apóstol Pablo. Me imagino los dos o varios allí arrodillados, rogando a Dios, orando a Dios. Y mire lo que dice de Epafras. Epafras era uno de los colosenses, quien estaba continuamente rogando encarecidamente por ellos en oración. La palabra encarecidamente significa luchar o agonizar. Luchar o agonizar. Como Jacobo en Génesis 32, quien luchaba con Dios. El deseo de Epafras era que ellos estuvieran firmes, perfectos y completos. Firmes, completos, firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos. Acuérdense, perfectos es maduros, completos en, digamos, un madurez amplia, y que estén en la voluntad de Dios, que cumplían la voluntad de Dios. A través de todo este libro vemos la preocupación de que los colosenses sean maduros espiritualmente en Cristo. La idea de la palabra solicitud es que trabajaba fuerte, tenía mucho dolor o pena por ellos. Él se preocupaba por todos los hermanos en las 3 ciudades de un valle. Por eso dice en versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Aerópolis. Aparentemente eran 3 ciudades muy juntas o una ciudad colosas con 2 pueblos ahí cerca y que tenía un gran pesar por ese
área de la tierra. Muy bien, vamos a mirar los últimos saludos en los versículos 14 al 18. Lucas, el médico, quien escribía el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, estaba acompañando a Pablo junto con Demas. Pablo mandaba saludos a los hermanos y a Ninfas y a la iglesia que estaba en su casa. Era común ese entonces tener las iglesias en sus casas. Pablo animaba a los hermanos a cambiar cartas con los creyentes en Laodicea. Posiblemente se refiere a la carta a los Efesios. Como Éfeso estaba cerca a Colosas y era mandado más o menos el mismo tiempo. No sabemos. Posiblemente Arquipo era el hijo de Filemón, y tomaba el lugar de Epafras en predicar la palabra en Colosas. Aparentemente estaba descuidando el ministerio y no estaba cumpliendo en alguna forma. Pablo le exhorta a cumplir su ministerio. Arquipo. Por eso en versículo 17, decir a Arquipo, mire que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Seguramente Epafras, cuando llevó noticias a Pablo, informaba acerca de algunos hermanos, algunas situaciones. Por eso las dos hermanas, Euodia y Síntique en Filipos, Pablo dirigió algunas palabras a ellas para poder corregir alguna división, algún disgusto que estaban causando. Aparentemente Arquipo era un hermano que estaba medio flojo en su ministerio, quizás con la tentación de tirar la toalla. Ahora, el último párrafo. Como era la costumbre de Pablo, él firmaba la carta con su propia mano. Él pedía que ellos se acordaran de sus prisiones y terminaba orando que Dios les diera su gracia. Es interesante en estos últimos versículos que manda saludos de Demas en versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y en 2 Timoteo, años después, claro, esto fue un encarcelamiento donde él tenía muchas esperanzas de salir. Por eso escribía a los filipenses expresando el deseo de ir y estar con ellos, porque eso fue su esperanza y pareciera que eso fue la situación que estaba pasando. Pero en 2 Timoteo, él escribe con la idea de que ya está, ya he acabado la carrera, me está aguardando un galardón, en cualquier momento voy a estar en la presencia de Dios porque ya el fin se acerca. Y muchos creen que después de la prisión, durante su tiempo de escribir los Filipenses y los Colosenses, él fue librado, siguió viajando y predicando, pero más tarde, en el tiempo de 2 Timoteo, ya él murió en la cárcel. En ese libro, 2 Timoteo, menciona que Demas le había desamparado, amando este mundo, yéndose a Tesalónica. Y es otra referencia a las tristezas que él sufrió. Obreros que trabajaban, veían milagros, veían el poder de Dios, veían gente salva, pero por las pruebas, por las dificultades,
tiraron la toalla, se fueron directamente al mundo y se alejaron. ¿No? Lo mismo que sufrimos nosotros, no eran otras épocas, otro tiempo donde no sufrieron lo que nosotros sufrimos hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta o duda que quieren compartir con este estudio de Colosenses? ¿Algo? No, yo, pastor, se cortó mi internet acá en mi compu y me faltaban algunas palabras, lo único. Bueno, De, del punto D, madurez espiritual. de Sí, madurez espiritual, del 3:18 al 4:6. 3:18. Sí, la primera palabra de ese párrafo y el párrafo siguiente. No, no lo tengo. ¿Alguien lo ve? ¿Sus notas? Una forma madura, puede ser, hermana. Dice, no sé, dice, en todas estas relaciones debemos actuar en una forma Madura. madura. Sí. Bien. ¿Y la que sigue? Hay una referencia a... Referencia a Dios. A Dios. Gracias. No, de nada, de nada. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo hace, por ejemplo, que cuando estábamos hablando de las relaciones familiares, los 18 al 21, cómo hace un hijo y sus padres le quieren prohibir ir a la iglesia? ¿Puedes hablar un poco más cerca del celular? No escucho nada. Sí, ahora me escuchan. Ahora sí. Un poco Hola, mejor. hola. Sí. ¿Cómo hace un chico, un adolescente, si sus padres le prohíben ir a la iglesia o leer la Biblia y al mismo tiempo ellos querer obedecer a sus padres porque eso agrada al Señor? Sí. Sí, eso es algo que ha pasado en nuestra iglesia con padres incrédulos, porque los chicos les encantaba venir a la iglesia. Eh, lo mejor es que el adolescente obedezca a los padres y que si es posible hablar con los padres, los líderes en la iglesia, los maestros de la escuela dominical o los líderes de los jóvenes o el pastor de la iglesia, enseñando a los padres que la mejor manera de disciplinar a sus hijos no es prohibirles ir a la iglesia. Ahora, a veces lo hacen como una especie de disciplina, a veces lo hacen por la convicción de ser de otra religión. Habría que ver por qué lo prohíben y en algunos casos yo creo que eh, sería correcto animarles a obedecer a los padres. Nunca debemos animarles a desobedecer a los padres, pero tenemos que orar por eso. Pero habría que, especialmente si son adolescentes, habría que pedirle que desista de venir. Gracias, pastor. No, de nada. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar.